comprendo tu cabeza, comprendo pero si sé. Y conmigo, y es verdad, y es verdad que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Dile, y yo sé, ya le dice, el que ha lavado con su sangre carmesí, tu dulce amor es para mí. Y conmigo, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Vamos a dar gloria a Dios a su nombre. Podemos decir tantito. Será la leche, él me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí, que mi Dios es real, porque lo siento, bueno, esta voz quiero cantar que se oiga esta aquí, ¿no? Y yo sé que dice que Él me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Digo, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real en mi ser. Él me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce es para mí, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. ¿Cuántos se lo aprendieron? Mi Dios es real, dice, Él me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Dile que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Dile, mi Dios es real en mi ser. Él me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser, que mi Dios es real. A ver, que se escuche fuerte, que mi Dios es real. A ver, una vez más, que mi Dios es real, porque lo siento. ¿Dónde? En mi ser. Dame ese aplauso fuerte de señores. Gracias. ¿Cuántos podemos decir que mi Dios es real? ¿Cuántos podemos decir que mi Dios es real?
Gracias, pastor. Vamos a continuar, ¿sí?, con nuestro tema. Puedes ocupar tu lugar. Y ya vimos el ejemplo más grande que tenemos en la Biblia de Jesús teniendo ese corazón de león. Ahora quiero que vayamos y veamos un poquito acerca de otro hombre que podemos encontrar, personaje aquí en la palabra de Dios, llamado David. Un hombre que también tenía ese corazón valiente, un hombre que él vivía y actuaba conforme al corazón de Dios. Di conmigo, David, no te escucho, di conmigo, amigo, David, un hombre conforme al corazón de Dios. La palabra de Dios nos dice que los judíos, en ese intento de entender a Dios y explicar cómo se relacionaba con sus criaturas, dice que ellos enseñaban que Jehová también tenía un corazón, y un corazón no físico. Y antes de eso, de continuar con este tema, quiero que veamos dos versículos que apuntan a lo mismo, porque aunque están escritos de diferente manera. Y el primero es, quiero invitarte a que vayamos a Proverbios 4:23. A ver lo que nos dice la palabra de Dios en Proverbios 4:23. Dice, ¿cuántos lo tienen ya? ¿Sí? Ok, Proverbios 4:23 dice la palabra de Dios. Sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón. Una vez más, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del que mana la vida. Ahora, quiero invitarte a que vayamos al libro de Jeremías. Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Jeremías 17, 9. Jeremías 17, 9. La palabra de Dios aquí nos dice de la siguiente manera. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Si fuimos atentos a la lectura o en escuchar estos dos textos que acabamos de leer, uno en el libro de Proverbios y otro en el libro de Jeremías, podemos ver que la palabra clave en estos dos versículos, ¿cuál es? Uno puede ser guarda, pero otro, corazón, ¿verdad? En los dos versículos, de una manera u otra, vemos que la clave es ¿qué? Corazón. Pero cuando nosotros hablamos de corazón, que es nuestro tema de este congreso, corazón de león, la Biblia no se refiere al corazón como ese músculo que bombea sangre a todo el cuerpo, que se encuentra aquí en la parte media, ¿verdad? Entre los dos pulmones, pero que está de una manera que oblicua, colocado, y por eso dice que está más hacia la izquierda, ¿verdad? Porque está inclinado más hacia la izquierda. Cuando vemos en la palabra de Dios, la palabra corazón, no tanto se está refiriendo a este músculo tan importante que tenemos y que bombea sangre, sino vemos como la palabra de Dios lo ubica como el centro de nuestro ser, el lugar donde radican las emociones, donde están los pensamientos y de donde surgen todas esas actitudes que luego
se manifiestan en nuestro exterior. Recuerda que el objetivo de este congreso es, de acuerdo a nuestra responsabilidad, nosotros nos hagamos una responsabilidad y responsablemente veamos qué actitudes tenemos que mejorar como varones, como hombres, que Dios quiere que nosotros seamos con ese corazón de león. Entonces, es ahí donde están nuestras actitudes que luego se manifiestan en nuestro exterior. Así, entonces el corazón bíblicamente hablando es quien regula el comportamiento del ser humano. ¿Es el que regula qué? El comportamiento del ser humano. Pues ahí en el corazón nace la vida. El corazón, por tanto, debe ser cuidado, el corazón debe ser entrenado, el corazón debe ser disciplinado y el corazón debe ser ¿qué? Fortalecido. Por eso estamos aquí. Por eso, como a lo mejor lo hemos escuchado y es verdad, no es una casualidad, no es porque no tenías otra cosa mejor que hacer, porque no tenías a dónde ir y porque estás aquí, no, sino porque Dios puso en tu corazón precisamente el que tú estuvieras aquí. Para que tu corazón fuera ¿qué? Capacitado, para que tu corazón fuera ¿qué? Disciplinado, fortalecido y asimismo lo pudiéramos cuidar. Veíamos al inicio de esta segunda parte que David, un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces los judíos, en ese intento de entender a Dios y explicar cómo se relacionaba Dios con su creación, con sus criaturas, enseñaban que Jehová también tenía un corazón. Por eso muchas veces escuchamos la frase, de acuerdo al corazón de Dios. Nosotros podemos decir que este congreso fue pensado, fue realmente programado conforme ¿qué? Al corazón de Dios, ¿o no? Y los judíos trataban de entender esa parte, cómo Dios se podía relacionar con la criatura y cómo querían entender cómo Él tenía un corazón, aunque no físico, y que en Él radicaba la voluntad para los hombres. La voluntad que de Dios para los hombres y que son quienes vivan una vida conforme el corazón de Dios. Recordemos que dice la palabra de Dios que tú tienes una voluntad propia, una capacidad de ¿qué? De decidir. Dicen que lo más grande que Dios le ha dado al hombre, entre otras cosas, una de las cosas más grandes y que Él respeta mucho, tu voluntad, tu capacidad de decidir. Lo que conocemos también como ¿qué? El libre albedrío. Pero cuando nosotros decidimos ese libre albedrío, esa voluntad propia, decirle, Señor, ya no quiero que sea mi voluntad, sino que ahora ¿qué? Esa voluntad, yo decido que ahora vivir o estar ¿qué? En tu voluntad. O sea, quiero vivir conforme a tu corazón. Y recuerda que ya vimos el ejemplo más grande de un corazón de león. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al decir, Señor, yo quiero vivir conforme que ahora tu voluntad, conforme a tu corazón, ¿verdad? Entonces estoy diciendo que quiero asumir esas mismas características. ¿Y cómo vemos que realmente, y que no radicaba solamente en la voluntad del hombre, sino que solo quienes vivan una vida conforme al corazón de Dios podrán acceder a todas las bendiciones? Las bendiciones ahí están, pero ¿son para todas? ¿Para todos? No. Los que vivan de acuerdo ¿qué? Al corazón
de Dios tendrán acceso. Por eso la palabra de Dios dice en Hechos 13:22. Fíjate, vamos a la palabra de Dios aquí en Hechos 13:22 dice la palabra de la siguiente. Dice así: quitado les levantó por rey ¿a quién? A David, de quien dio también testimonio diciendo, lee conmigo lo que sigue: he hallado, ¿cómo dice? A David, hijo de Isaí, varón. ¿Varón qué? Conforme a mi corazón, ¿verdad? A mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Permíteme leer este mismo versículo en una traducción, en la traducción Dios habla hoy, y a lo mejor lo vamos a entender un poquito más claro. Dice, Hechos 13:22 en la traducción Dios habla hoy. Más tarde, Dios quitó de su puesto. ¿A quién? A Saúl. Y le dio por rey a David, de quien dijo, mira cómo dice esta versión: he encontrado que David, hijo de Jesé, es un hombre, fíjate, es un hombre que agrada y que está dispuesto a hacer todo lo que yo quiero. Yo creo que con eso podemos entender cuál es el significado de vivir conforme al corazón de Dios. Un corazón de león es aquel hombre que agrada a Dios y que está dispuesto a hacer todo lo que Dios le pide o le demanda que haga. ¿Lo anotaste? En tu mente, en tu corazón, o ahí donde estás. ¿Qué es entonces el hombre vivir conforme al corazón de Dios? El hombre que agrada a Dios y que está dispuesto a hacer todo lo que Él quiera. En este versículo que acabamos de leer, vemos que está inmerso en ese relato de cuando Saúl fue destituido de su rango como rey de Israel. Recordamos esa historia, ¿verdad? Y en su lugar, ¿quién quedó? Fue ungido David. Y vemos que cuando David sube al trono, era ese hombre, ese varón, sí, pero era un joven que sin experiencia, a lo mejor sin la apariencia de un rey. Pero algo muy importante, aunque no tenía esa experiencia y esa apariencia de rey, era algo, y yo creo que más importante que esas dos características anteriores, era ese hombre que agradó a Dios, que era ¿qué? Del agrado de Dios. Amén. Era ¿qué? Del agrado de Dios. Y así, entonces, y dicho de manera más sencilla, repito, ser conforme al corazón de Dios es alguien del agrado de Dios que está dispuesto a obedecer en todo, que cumple la voluntad y los propósitos divinos. ¿Cuántos bendicen en nombre de Dios? Y dice la palabra de Dios: y David agradó a Dios, le obedeció y cumplió sus designios. Por eso el Señor lo honró diciendo que fue un hombre conforme a su corazón. Un título que pocos humanos podrían ostentar. Y ser conforme al corazón de Dios, fíjate, le valió a David convertirse en el rey de todo un país. Pasó de ser un pastor de ovejas a convertirse en un
monarca, en un rey absoluto. Y eso solo ocurre cuando precisamente estás en el corazón de Dios, en el corazón del Señor. Cuando realmente tenemos ese corazón ¿de qué? De león. A ver todos un rugido. Fuerte. Pero, ¿qué características poseía David para que el mismo Dios dijera que era de su agrado? No lo dijo ninguno que estuvo con él en esa cueva de Adulam. No lo dijo ninguno de esos amiguitos que también a lo mejor tenían su ganado y también iban ahí. No lo dijo, no le dio ese calificativo, no dijo esas palabras, ninguno de esos cercanos, ni su padre mismo, vamos a ver más adelante, sino ¿quién? Dios mismo. Le dio ese calificativo, le hizo esa observación, le dijo, un hombre que le agradaba a él. ¿Qué características? ¿Qué había en este varón que lo hacía diferente a los demás? Di conmigo, diferente a los demás. No te escucho, di conmigo, diferente a los demás. Quiero que vayamos, por eso a veces acentúan unas cosas que son puntos importantes en este congreso que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que todos los que estemos aquí seamos ¿qué? Diferentes a los demás. Quiere que Dios salgamos de aquí ¿qué? Diferentes y que seamos diferentes. Así como este hombre llamado David era diferente a todos los demás. ¿Es posible imitarlo aunque sea un poquito? Vamos a ver algunos párrafos y vamos a ver cómo vamos a descubrir algunas verdades que realmente nos puedan ayudar a acercarnos a ese corazón de Dios. Verdades que te harán de ti todo un hombre. Todo un hombre que te ayudará a triunfar en la vida. Y para eso quiero remitirme al episodio cuando David enfrentó al gigante Goliat y dice la palabra de Dios que ¿qué? Que lo venció. No solamente enfrentó a Goliat, sino que lo venció. Corazón de león. No que no retrocedió. Como sus hermanos y como el mismo Saúl y como todo el ejército, ¿verdad? Al ver ese gigante, ¿qué hacían? Retrocedían. Pero si hemos leído, si hemos escuchado la historia, vemos que David nunca ¿qué? Retrocedió, sino que iba ¿qué? Hacia adelante. Vamos a ver algunas actitudes que con el paso del tiempo, esas actitudes de David se convirtieron en unas características distintivas en tu vida. Muchas veces las actitudes que nosotros vamos tomando ante las circunstancias, ante las cosas, tienen que llevarnos a que sean esas características ya distintivas de nosotros como hombres. Y la primera es, por favor, la primera actitud fue humilde. ¿Cuál fue la primera actitud? Fue humilde. Ya no vamos a leer las citas, vamos a ir más o menos desarrollándolas, pero si tú la quieres leer, te las dejo ahí, anótalas y de verdad te invito a que la leas. Está en el primer libro de Samuel, capítulo 16, 10 y 11. Dice que David era el último de 8 hermanos. No tenía apariencia de guerrero, ni mucho menos la presencia de un rey. Cuidaba las ovejas de la familia, trabajaba de sol a sol. Ni siquiera su padre lo consideraba importante. Siempre cuando había junta familiar, siempre cuando había reunión familiar, siempre cuando alguien llegaba y preguntaba por la familia, estaban todos menos estaba David. ¿Por qué? Porque era el que cuidaba las ovejas. Era el que estaba allá en el campo. No eran importantes para su padre, ni siquiera para qué, para sus hermanos. ¿Sabes? Entonces vemos claramente cuando Samuel fue enviado por Dios a la casa de Isaí para ungir a un nuevo rey, dice que el padre de la familia llamó a sus 7 hijos para que se presentase delante del profeta, delante de Samuel, pero no lo hizo con David. ¿David dónde estaba? En el campo. ¿David dónde estaba?
en sus quehaceres. David, ¿dónde estaba? Cuidando las ovejas. ¿Sabes? Ni siquiera le dio la molestia de ir a buscarlo, porque seguramente no lo consideraba apto. Pero sin embargo, David no se quejaba de su vida, ni mucho menos criticaba. Fíjate, por eso vemos la humildad en David. David nunca, dice la palabra de Dios, que criticaba a su papá o que le reclamaba, le decía: papá, ¿por qué a mí no fuiste a buscarme? ¿Por qué no me convocaste? ¿Por qué nunca me invitas a una reunión? Sino dice la palabra que fue un varón que aparentemente no significaba para los demás, pero algo muy importante. Aunque no era ni importante ni para sus padres ni para sus hermanos, algo era importante. ¿Para quién? Para Dios. ¿Era importante qué? Para Dios. Di conmigo, era importante para Dios. ¿Y cómo podemos aplicar este primer punto? La humildad es una de las mejores actitudes que podamos desarrollar y que podemos desarrollar. Te abre puertas y te permite que conectes con gente más preparada que tú, con mejores recursos y habilidades que estarán más que dispuestas a ayudarte. ¿Sabes por qué? Porque los humildes caen bien. Los humildes atraen bendiciones. Las personas gustan de estar con gente humilde. Esa era una de las características en David, humilde. Vamos a ver la 2, actitud número 2, fue obediente. Di conmigo, obediente. En el primer libro de Samuel, 17, del 14 al 20, vemos que a pesar de no ser considerado alguien importante por su familia, de todas maneras, dice la palabra de Dios, que él obedecía a su padre. Él no, porque no era tomado en cuenta, él entró en rebeldía. No, él no obedecía a su padre. Sí, a todo lo que su padre lo mandaba, a todo lo que su padre le pedía, él estaba dispuesto a hacerlo. Hacía lo que él le pedía sin rezongar. ¿Sin qué? Sin rezongar. ¿Sin qué? Nos cuesta trabajo decirla, pero sí como a veces la hacemos, ¿verdad? Es que es más fácil hacerla que decirla, ¿verdad? Hacía que las cosas sin rezongar. Él no, sin criticar. ¿Sin qué? Sin criticar, sin quejarse o maldecir. David sabía que la obediencia era la puerta para la bendición. Ten presente eso, otro principio. La obediencia es la puerta para la bendición. La obediencia es ¿qué? La puerta para la bendición. Y esa actitud fue algo que caracterizó por el resto de su vida. En este caso en particular, su padre le pidió que llevase ¿qué? ¿Recuerda la historia? De comer, ¿verdad? La comida a sus hermanos mayores que estaban ¿en dónde? En el campo de batalla, en el campo de guerra, y que le trajese noticia de ellos. Y así lo hizo David. Fue y llevó los alimentos a sus hermanos sin demora, sin realmente queja, sin ninguna crítica. ¿Qué podemos tomar como aplicación de esta segunda actitud? Alguien dijo: aquel que nunca aprendió a obedecer no puede ser un buen comandante. Alguien que realmente no aprende a obedecer no puede ser alguien que realmente pueda ordenar, que pueda pedir algo. Un sabio dijo que, refiriéndose a la obediencia, que es una maestra que forja ese carácter y te prepara ¿para qué? Para grandes cosas. ¿Te prepara qué? Para grandes cosas. Qué importante como varones, como hombres, tener esta segunda actitud, esta segunda característica, que es la obediencia. La tercera actitud fue valiente. Di conmigo, fue valiente. ¿Fue qué? Valiente. ¿Cómo qué? Como ese león. A ver, un rugido de león. En primer libro de Samuel 17, 24, 32 y 48 vemos que el corazón de David, ese corazón de león de David, era un corazón arrojado. Tenía ímpetu, tenía pasión, tenía fuerza, tenía coraje, tenía valentía.
no se achicaba ante las adversidades, no se echaba para atrás. Al contrario, dice la palabra que tenía la fiereza. ¿Tenía qué? Ese corazón de león para enfrentar cualquier circunstancia. Por eso, al enterarse que un filisteo insultaba al ejército de su país y también al ejército de Dios, dice la palabra que se enojó, se enardeció y entonces tomó una decisión. ¿Y cuál fue su decisión? Pelear contra él. Poco le importó a este joven pastor que su oponente midiera casi 3 metros de altura. Poco le importó a ese varón que no estaba a la mejor a las mismas condiciones que él. Que fuese un guerrero al que se iba a enfrentar, experimentado y que estuviera equipado con el mejor armamento de su época. David sencillamente siguió ¿qué? Su corazón. Era un tipo valiente que no se amedrentaba ante los obstáculos de la vida. ¿Cuál es la aplicación que podemos tener de esta característica? Asimismo, nosotros, cada uno de nosotros como varones, como hombres, deberíamos ser esos hombres valientes, capaces de lanzarnos a proyectos, a empresas, a metas imposibles de conquistar. Un hombre decía, el hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino que el que conquista ese miedo y va por esos logros. La actitud número 4, declaró su dependencia en Dios. ¿Declaró qué? Su dependencia en Dios. En el primer libro de Samuel 17, 45, 46 y 47 vemos que al encontrarse ya David frente a frente con ese gran gigante, David se encomendó ¿a qué? A Dios. ¿David qué hizo? Se encomendó a Dios. Es lo más importante que podemos ver, algo de lo más importante en esta historia. Que no dependió de su conocimiento, que vamos a ver un punto más adelante, sino antes de eso, ¿qué hizo? Se encomendó a Dios. No lo atacó sin antes declarar que lo vencería con la ayuda del Señor. Fíjate la valentía, el coraje y realmente, ¿verdad? Lo que él sabía que podía hacer. Le dijo, te voy a vencer. Pero él no dijo, te voy a vencer y ahí quedó. Dijo, te voy a vencer, ¿qué? Con la ayuda de Dios, amén. Con la ayuda de Dios. Tú y yo somos más que vencedores, pero ¿qué? En Cristo Jesús, amén. Tú y yo somos más, ¿verdad? Dice que somos su obra principal, pero más que eso dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Pero qué? Pero esas características son que en Cristo Jesús, amén, en nosotros, Dios en nosotros. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestras capacidades, no es por nuestras habilidades, sino es por lo que Dios está y representa en nosotros, amén. Y David así le dijo, yo te voy a vencer, gigantón, ¿verdad? Estarás muy grandote y apantallarás a todos aquellos, pero a mí no, porque yo vengo que en el nombre, en el Rey de Reyes, del Señor de Señores, en el nombre de Jabalón, del guerrero, amén. ¿Y sabes qué? Si vas a aplaudir, apláudele a él con todas tus fuerzas, amén. Al encontrarse frente a él, no lo atacó sin antes declarar que lo vencería con la ayuda de Dios, lo cual es muestra que esa era su costumbre. Era un hábito arraigado en él. Era un hábito ¿qué? Arraigado en él. Él, antes de hacer algo, se encomendaba, pedía la ayuda, dependía de Dios. ¿Cuántos de nosotros realmente dependemos en todo a Dios? O solamente cuando vemos que ya no podemos, entonces sí nos acordamos. Ya era un hábito. Dice la palabra de Dios, no en vano la escritura dice en Proverbios 16:3, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán ¿qué? Éxito. Pon todas tus metas, pon tu familia, pon tus hijos, pon tu trabajo como hombre, tus sueños, tus metas en las manos del Señor y dice su palabra misma que ¿qué? Tendrás éxito. ¿No dice el Salmo número 1? Y todo
en hebreo, en arameo, en lenguas, en todo, ¿verdad? Todo es que todo. ¿Entendemos? ¿Sí? Todo es todo. Y todo lo que hagamos con la ayuda de Dios y en la dirección de Dios y en el corazón de Dios va a ser ¿qué? Y todo lo que hagamos va a ser ¿qué? Prosperado, amén. Va a ser victoria, va a ser éxito. ¿Qué aplicación podemos obtener? No se te ocurra comenzar un proyecto. No se te ocurra, joven, aquí varón, carrera universitaria, trabajo, emprendimiento, ministerio, relación amorosa, sin encomendarlo a Dios primero. Hacerlo realmente va a cimentar ese camino al éxito. ¿Pero qué? Eso es tener una dependencia de Dios en todo. No en lo que yo quiera y en lo que yo me convenga, es en todo. Amén. La actitud número 5, sacó provecho de las habilidades aprendidas. Fíjate, este punto tan importante como los anteriores. En el primer libro de Samuel 17, 40 y 49, ahí lo podemos ver. Sacó provecho de las habilidades aprendidas. Ahora bien, nos damos cuenta que David no solo se encomendó a Dios, sino solamente oró a Dios, no, sino que esperó que Él hiciera, y tampoco esperó que Él hiciera todo el trabajo. No sé cuántos han escuchado esa frase, oración. Con el mazo dando y a Dios orando, para que a lo mejor lo entendamos más fácil. Pero ya bíblicamente, espiritualmente, iglesiamente, o como puedo decirlo, pastor, se ha hecho oración. Orando y accionando. No todo es acción y no todo es oración, sino es que el equipo. Y ese es el equipo perfecto. No solamente pidió ayuda y ahí estaba la dependencia de Dios, sino que vemos también algo muy importante en la vida de David. No dejó que todo lo hiciera Dios, como suele suceder con muchos cristianos, con muchas personas. Además de depender de Dios, algo muy importante, utilizó su experiencia aprendida en el camino para atacar al gigante. ¿Escuchaste lo que te dije? Además de depender, utilizó su experiencia aprendida en el campo para atacar al gigante. David no era un guerrero, pero tenía conocimiento de uso de la ¿qué? De la onda. Ahí, creciendo en el campo, cuidando ovejas, dice que una vez mató ¿qué? A un oso, león. Todo aquel que quería devorar o llevarse una de sus ovejas. Y eso lo adiestró en la defensa. A lo mejor no con el armamento que usaban los guerreros en batalla, pero sí fue diestro en utilizar algo que a lo mejor ellos no utilizaron o sabían utilizar también como David, que era ¿qué? La onda o la resortera, ¿no? En nuestra actualidad. Pero ¿sabes qué? Era un arma efectiva si la sabes usar. Y así lo hizo. Ese joven pastor aprovechó su destreza para enfrentar al Goliat. ¿Cuál es la aplicación en esta característica? Es imposible ser buenos en todo, ¿verdad? Es imposible ser buenos en todo, pero seguramente tú destacas en algo. Dios te ha dado un don especial. Dios te ha dado habilidades especiales. Recuerda que somos únicos, por lo tanto Dios te ha dado a ti cosas únicas que solamente tú tienes, ¿o no? Que a lo mejor otros no tienen, pero muchas veces por estar envidiando o estarnos fijando en los que otros tienen o no tienen, no nos damos cuenta en lo que nosotros tenemos, en las habilidades, en las destrezas que Dios nos ha dado y ha puesto en nuestras manos, que son tan importantes y a lo mejor más importantes que otras. Pero ¿sabes qué? Las aprovechó. Pero seguramente destacamos en algo. Por eso utiliza ese don, esa habilidad, ese talento, esa capacidad
para brillar y enfrentar la vida hasta vencerla. ¿Hasta qué? Vencerla. Yo en la empresa trabajaba, gerente, yo decía, mira, yo no sé, yo no soy el contador, pero sé algo de contabilidad. Yo no soy el de las máquinas, el de la tecnología, pero sé algo de tecnología. Yo no soy en cada área. O sea, pero con eso quiero decirte que no me vas a ver la cara. Conozco un poquito de lo que haces, pero entonces tú estás obligado a hacerlo a la perfección y mejor que yo. ¿Sabes por qué? Porque tú eres el experto. ¿Entiendes? O sea, a cada uno Dios nos ha dado, o alguien, o nosotros mismos nos vamos capacitando en algo. Entonces, un viejo dicho dice, si la vida te da limones, ¿alguien lo ha oído? ¿Haz qué? Limonadas. La actitud número 6. Y no solamente vemos en el 5 que sacó provecho de sus habilidades, sino que algo muy importante, aprovechó las oportunidades. En el primer libro de Samuel 17, 49 y 50 dice, David no dudó en atacar a Goliat cuando la oportunidad se le presentó. Pongamos atención a esto. David no dudó en atacar a Goliat cuando la oportunidad se le presentó. No esperó demasiado ni tampoco se apresuró. No esperó que demasiado ni tampoco se apresuró. Recuerda que nuestro Dios es el Dios del Cairo, del tiempo correcto. Ni antes ni después. Muchas veces nosotros queremos utilizar nuestro propio tiempo. ¿Nos adelantamos o nos atrasamos o no llegamos? David no se apresuró ni tampoco se adelantó, sino que atacó cuando era ¿qué? La oportunidad y en el momento adecuado. ¿Para qué? No esperó demasiado ni tampoco. La piedra fue disparada en el momento preciso para que realmente llegara en el lugar que tenía que llegar, en el lugar preciso. ¿En dónde llegó? En medio de la frente del gigante, logrando así que tumbarlo para no volver a levantarse. Probablemente si se hubiera apresurado, esa piedra hubiera pegado en otra parte de su cuerpo que no era ¿qué? El efectivo. Pero cayó, pegó donde tenía que ser. ¿Qué aplicación podemos darles? Dios provee a los humanos toda clase de oportunidades para triunfar en la vida. Yo te quiero decir en esta hora, varón, hombre, de la edad que tú tengas, en la etapa que estés viviendo, adolescencia, juventud, padre de familia, o ya en otra etapa, ¿sabes? A cada uno de nosotros Dios nos da toda clase de oportunidad para triunfar en la vida. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha puesto para ¿qué? Para ser cabeza y no ser cola. Para prestar y no pedir prestados. Dios nos ha hecho para que realmente el Hijo de Dios, el que tiene el corazón de león, sea una persona que ¿qué? Seamos más que vencedores. Seamos triunfantes en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Dios nos da cada oportunidad, pero son muy pocos quienes la aprovechan para su propio beneficio y de los demás. La mayoría se la pasa quejando que nunca podrán surgir o bien esperar las mejores condiciones para actuar cuando muchas veces estas no existen. Qué bueno que muchas veces hasta la tele nos enseñan cosas que vemos ahí, ¿verdad?
Como el caso de que la esposa se fastidió del esposo porque siempre quejándose que no lo valoraban, que no sabían aprovechar sus talentos, sus habilidades, que no es el trabajo que para él se merecía, pretextos a tu esposa, a los hijos, y los abandonaban. Pero digo, eso nomás en las telenovelas o en las series o en las películas. Pero digo, nos enseñan. Pero lo más triste es de que no solamente son cosas de televisión o de telenovelas, sino es casos ¿qué? De la vida real. Y no es precisamente la serie de televisión, sino es que realmente, ¿por qué? Porque realmente no aprovechamos las oportunidades que Dios nos presta y nos pone para ser esos triunfadores, esos hombres que vivamos conforme el corazón de Dios, con el corazón de león. La mayoría nos la pasamos quejando, se la pasan quejando que nunca podrán surgir o esperar las mejores condiciones para actuar cuando muchas veces esas no existen. Uno mismo debe de fabricarlas. En cambio, los que abren bien sus ojos están más que listos para usar los recursos que Dios les pone a su favor. Por lo tanto, yo te digo, debemos estar alerta a cada una oportunidad. Porque si tú no las usas en el momento, ¿sabes qué? Otro más avispado lo hará por ti. Y seguiremos quejándonos. La actitud número 7 terminó lo que inició. ¿Cuál es la actitud número 7? Característica número 7, terminó lo que inició. Primer libro de Samuel 17:51, ahí lo vimos. Finalmente, cuando David vio al gigante caído producto de ese piedrazo, ¿sí se dice así? ¿Piedrazo? ¿Sí? ¿Se ve bien? O esa piedra aquí que le cayó en la frente, dice que él corrió a él y con la propia espada de Goliat le cortó la cabeza. No hizo David cuando lo vio ahí tirado, así como que ya empezó a festejar y se fue con sus hermanos y entre el ejército, y aquí estoy, cárgueme, y arriba David, y ahí dejó el gigante. No, ¿verdad que no? Sino que dice la palabra de Dios que cuando lo vio tirado, después de esa piedra que aceptó donde tenía que caer, pegar, dice que él corrió apresuradamente donde estaba Goliat ahí tirado y con su propia espada, dice que ¿qué? Le cortó la cabeza. O sea que le dio el tiro de gracia, ¿verdad? Acabó con él. Este acto, ¿qué es lo que pasó cuando terminó eso? David avivó al pueblo, ese pueblo temeroso, ese pueblo que retrocedía, ese pueblo que no tenía ese corazón de león. Entonces, cuando vio que David no solamente lo derrumbó, sino que lo mató, lo degolló, entonces avivó el pueblo y dicen que agarraron valor y entonces fueron en contra de todo ¿qué? Los filisteos. Avivó. Y sabes, y fueron a perseguir a sus enemigos. David no se conformó con ver tirado al gigante en el piso. Él sabía que si no lo liquidaba, ese monstruo llamado Goliat podría levantarse y otro había sido el desenlace. ¿Qué aplicación podemos ver? Seamos de los que realmente terminemos todos los procesos, de los que culminan las carreras. ¿Cuánta gente, cuántos varones, cuántos hombres comienzan una carrera y nunca la terminan? Conviértase en un terminador y no solamente un iniciador. ¿Cuántos libros comenzados y nunca terminados? ¿Cuántas veces, verdad? Hemos intentado leer la palabra de Dios y cuántos realmente no las hemos terminado de leer, no se han terminado de leer. Nos quedamos donde Jesús dijo. Y Jesús dijo, y Jesús dijo, y Jesús dijo, y Jesús dijo.
Nunca sabemos lo que Jesús dijo, pero aquí dice que dijo algo. ¿Por qué? Porque a veces comenzamos, pero no terminamos. O correctamente como debemos terminar. No puedes dejar andar dejando cosas a medias. Hacer eso te convertirá en un mediocre. Y tú fuiste diseñado no para ser un mediocre, sino para ser un hombre exitoso. Un hombre conforme al corazón de Dios. Ya no veo la mano levantada. ¿Cuánto me queda? ¿5? ¿5 minutos? Las actitudes mencionadas aquí fueron desarrolladas por David hasta perfeccionarlas. ¿Hasta que las fue perfeccionado? Convirtiéndolos en hábitos de su vida. Hábitos productivos, sanos, poderosos. Queremos ser esos hombres con ese corazón de Dios, con ese corazón de león. Tenemos que ser esos hábitos productivos, sanos, poderosos, haciendo que ese pastor se convirtiera en uno de los reyes de Israel más amados por el pueblo y más favorecidos por Dios. Tal vez así que desde antes que llegara, la gente cantaba. Saúl mató ¿qué? A sus miles y David a sus 10,000. Había algo especial en David. Algo, y ese algo no era la apariencia. ¿Era qué? El corazón de Dios, corazón de león en su vida. Esas actitudes fueron cultivadas hasta ser de ellas características en la vida de David. Recuerda que el cristianismo es un estilo de vida. No es una religión. En el sentido de que nada más es el día que vengo, me reúno, escucho y me voy y no pasa nada. Sino que realmente es un cambio, es una transformación. ¿Y qué es lo que realmente va cambiando al hombre? La palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios nos ¿qué? Nos informa. ¿Verdad que sí? ¿Qué es lo que ahorita estamos haciendo? Recibiendo de la palabra de Dios. Nos está informando. Pero eso no es el propósito solamente de la palabra de Dios de un mismo. Estamos escuchando lo que es el corazón de león, lo que es el corazón, características de un corazón conforme al corazón de Dios. Nos está informando. Pero ¿sabes qué? Dios quiere, y la palabra de Dios, su propósito no solamente es informar, sino que es formar. Que realmente nos vaya formando como esos hombres, como esos varones que Dios quiere, y que la sociedad, y que nuestra esposa, y que nuestros hijos, y que nuestros compañeros, y que la sociedad necesita. Pero no solamente te va formando tu carácter, vas viendo esas actitudes que tienes que quitar y que tienes que mejorar, sino que la palabra de Dios nos transforma. Y cuando realmente la palabra de Dios nos transforma, entonces esas actitudes se convierten en esas características, en que ya es algo que natural, ya es un estilo de vida. Ya no solamente es, ¿verdad?, decir gloria a Dios, aleluya, cuando estás aquí, sino que también en tu trabajo, de una manera, por algo dices gloria a Dios, aleluya. No te importa si te critican o no te critican. Tú sabes por qué. Y si alguien te dice está loco, sí, te da la oportunidad, te abre el camino para que tú testifiques y hables de él, ¿o no? Cuando lo ves de esa manera. Pero ya es algo, es un estilo. Eso es cuando realmente un hábito, una actitud se va convirtiendo en una característica en la vida de alguien. Por tanto, si quieres que te vaya bien en la vida, que realmente quieres triunfar como
hombre, como varón, si quieres asegurar una vida exitosa para ti, para los tuyos, si deseas realmente ser prosperado en tus estudios, en tu trabajo, en tu emprendimiento, en tu liderazgo, en tu relación amorosa, en tu matrimonio, en tu vida espiritual, entonces deja de preocuparte, mejor ocúpate en ser un hombre conforme al corazón de Dios, en ser un hombre conforme con ese corazón de león. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que es el corazón. ¿Por qué no? Sigamos el corazón y el ejemplo de David. Seguramente, realmente podemos pasar de ser un donadie a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Humildad, obediencia, valentía, dependencia en Dios, usar las habilidades, aprovechar las oportunidades y terminar lo que se inicia. Son piezas claves en la construcción de un futuro glorioso, en un futuro que realmente Dios desea para cada uno de nosotras. ¿Cuántos bendecimos en nombre de nuestro Dios? El hombre perfecto es conforme al corazón de Dios. ¿Habrá el hombre perfecto? ¿Habrá el hombre perfecto? Es una gran pregunta, ¿verdad? Pero recuerda, fíjate, el hombre perfecto es conforme al corazón de Dios. Hay cosas que no comprendo. Hay cosas que a lo mejor no alcanzo a entender porque mi capacidad es finita a comparación de lo infinito que es nuestro Dios. Pero algo que sí sé, que mi Dios es real, no solamente porque he oído, sino porque he visto cosas en Él que han hecho que mi vida pueda creer que sí puedo llegar a ser ese hombre perfecto, ese joven perfecto, ese esposo perfecto, ese estudiante perfecto, conforme ¿qué? Al corazón de Dios. El hombre perfecto es conforme al corazón de Dios. ¿Le cortamos aquí? ¿O continuamos? ¿Seguimos? Ok. Entonces, ponte de pie en esta hora. Quiero enseñarte este canto. ¿Tienes la segunda pista? Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, tú eres la roca de mi salvación. Di conmigo: eres la roca de mi salvación. Castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Levanta tus manos y dile: Señor, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Qué demandas de mí? ¿Qué pides de mí? Dile: Señor, yo creo en ti, confío en ti porque tú eres esa roca. Préstame la guitarra. Está entrando algo, ¿no? Eres la roca de mi salvación, castillo fuerte, mi sostén. Sobre mi vida tu reinas son, y solo a ti
salvación, castillo fuerte, mi sostén. Sobre mi vida, tu reina soy, y solo a ti proclamaré, Señor, Rey de Reyes, Señor de señores. Tú eres castillo fuerte, roca eterna, Rey de Reyes, Señor de señores. Sobre mi vida tú eres Señor. ¿Cuántos quieren decirle en esta hora? Rey de Reyes, Señor de señores. Tú eres castillo fuerte, roca eterna, Rey de Reyes, Señor de señores. Sobre mi vida eres Señor, Rey de Reyes, Señor de señores, castillo fuerte, roca eterna. Tú eres Rey de Reyes, Señor de señores. Sobre mi vida eres Señor. Señor, declaramos, Padre, que tú eres ese Rey de Reyes y Señor de señores, ese león de la tribu de Judá sobre mi vida. Y si tú reinas en mi vida, podré ser ese hombre con ese corazón perfecto, con corazón de león, Señor. Oh, Señor, aquí estamos delante de ti, Señor. ¿Qué características realmente hay en tu vida? De estas 7, 8 que enumeramos, hay humildad. ¿Dependes de Dios realmente? ¿O todavía estás dependiendo de ti? Aún no llegamos a esa parte específicas como hombre que Dios quiere que seamos como maridos, como padres. Dios está tratando como personas, hombres que realmente Dios quiere que seamos hombres. Hombres con un corazón de león, con un corazón conforme al corazón de Dios. Dile, Señor, tú trata en esta hora. Es un tiempo en el cual uno puede tomar ese tiempo con Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Recuerda que el texto de Gálatas es: cada uno es responsable de su conducta, cada uno es responsable de su situación, el hombre que quiere ser, cada uno. Pero bonita oportunidad tenemos. Señor, te damos gloria y honra. ¿Cuántos traen sus palmas para aplaudir? Eres la roca de mi salvación. Señor de señores,
eres